Hoy es 30 de marzo de 2026. Y bueno, quiero que imaginemos esta situación por un momento. A ver, dime. Pues es una mañana cualquiera. Y de repente aparece un vídeo del CEO de una gran multinacional declarando la quiebra absoluta y el cierre de todas las operaciones. Uf, el pánico en un caso así es inmediato. Claro, las acciones se desploman en cuestión de minutos. Pero fíjate, aquí está el problema real. El vídeo es idéntico al CEO real, a nivel de píxeles. Ujú. La voz es una réplica exacta. Los metadatos parecen legítimos y el cortafuegos de la empresa no detectó ninguna intrusión en absoluto. O sea que nadie forzó la puerta digital, por así decirlo. Exacto, nadie la forzó. Simplemente la información apareció ahí y el sistema la dio por buena sin más. Y la gran pregunta es, ¿cómo se demuestra en tiempo real que ese vídeo es falso, cuando todas las herramientas tradicionales dicen que es auténtico? Pues es el gran dilema de nuestra época. Y la verdad es que durante décadas la ciberseguridad se ha basado en la premisa de la fortaleza. Ya, de construir muros. Eso es, construíamos muros más altos, poníamos puertas más gruesas, con cortafuegos añadíamos alarmas, con dobles factores de autenticación. Básicamente, mantener a los malos fuera. Totalmente. Asumíamos que si manteníamos a los malos fuera, todo lo que estaba dentro del muro era por definición seguro y real. Pero bueno, esa mentalidad de asedio ha colapsado por completo. Vale, vamos a desgranar esto porque me parece fundamental. Hoy nos sumergimos en un artículo recién publicado en LinkedIn por Mauricio Rizzari. Sí, un texto muy revelador. Se titula Hyperbound 1.2, el cambio de paradigma de la confianza de CIRAG. Y bueno, el objetivo de nuestra exploración a fondo de hoy es descifrar exactamente por qué esa idea del perímetro defensivo ya no sirve para nada. Ya no sirve de nada, claro. Y sobre todo entender qué significa avanzar hacia un nuevo modelo que el autor llama verificación nativa, porque Rizzari plantea que la ciberseguridad clásica ha llegado a un punto de quiebre insostenible frente a los deepfakes y la manipulación sofisticada de datos. Y tiene motivos de sobra para afirmarlo, ¿eh? Porque, a ver, ya no se trata solo de evitar que alguien acceda a un servidor. Ujú. Si un atacante logra manipular los datos desde dentro o se inyecta una falsificación tan perfecta que el propio sistema operativo la reconoce como legítima, pues de nada sirve tener la mejor contraseña del mundo. Claro, la contraseña ahí ya no hace nada. Exacto. El reto actual no es bloquear el acceso, sino poder demostrar desde el nivel más fundamental de la tecnología que la información que estamos viendo no ha sido alterada ni generada artificialmente. Es como pasar de proteger el contenedor a garantizar el contenido directamente. Esa es la clave. Para visualizar este cambio de paradigma, yo estaba pensando en cómo funcionan las cerraduras en el mundo físico. A ver, cuenta. Pues la seguridad perimetral clásica es como poner una puerta acorazada en una casa. Cerramos con llave y asumimos que los muebles, los cuadros y todo lo de dentro está a salvo. Ujú. Pero claro, si un ladrón ya estaba escondido dentro o si alguien crea una ilusión óptica perfecta de un jarrón y lo sustituye por el original sin siquiera tocar la puerta, la cerradura acorazada es inútil. No sirve de absolutamente nada. Entonces, lo que propone esta verificación nativa sería el equivalente a etiquetar molecularmente cada objeto dentro de esa casa, desde el sofá hasta el último tenedor. Me gusta esa analogía. De esta forma, da igual si la puerta está abierta de par en par. Basta con examinar la estructura molecular del objeto para saber instantáneamente si es el original o una falsificación. La autenticidad, digamos, que vive en el propio objeto. Y para llevar esa imagen molecular a la práctica tecnológica, el artículo de Rizzari detalla cómo el protocolo Hyperbound 1.2 construye exactamente ese nivel de certeza. Porque no estamos hablando de instalar un nuevo antivirus, ¿verdad? Que va para nada. No es añadir otra capa de software superficial. Rizzari describe un puente inmutable que une de forma física y matemática el mundo real con el registro digital. Ujú. Y lo logra mediante una arquitectura de enlace de 3 niveles que entrelaza directamente el hardware físico con el software. Pues empecemos por la base de ese puente, porque leyendo el texto me parece que rompe con todo lo que damos por sentado sobre cómo funcionan los ordenadores. Totalmente. El primer nivel lo llaman Hardware Identity o FP Binding. Según el artículo, cada operación o cada movimiento de datos se ancla a la huella digital física y única de los componentes de hardware. Al silicio puro y duro de la máquina. Exacto. Pero, a ver,
¿Cómo es posible que un software lea una característica física de un componente? Pues para entender el mecanismo hay que mirar cómo se fabrican los microchips. Aunque se producen en masa, a nivel microscópico, el proceso de dopaje del silicio y las minúsculas tolerancias de fabricación crean variaciones eléctricas que son imperceptibles a simple vista. Vale, Es exactamente igual que la veta de la madera en un mueble. Fíjate, tú puedes cortar dos tablas del mismo árbol, pero el patrón de las líneas jamás será matemáticamente idéntico. ya entiendo. Pues el protocolo Hyperbound lee esas minúsculas variaciones en la resistencia eléctrica o en los tiempos de respuesta del procesador y las convierte en una clave criptográfica. O sea, el software reconoce su cuerpo físico, por así decirlo. Exacto, su cuerpo físico. Y esto lo cambia todo porque tradicionalmente la identidad de un servidor es puramente digital. Son solo líneas de código. Líneas de código sí. Si un atacante copia ese software y todos sus datos y los ejecuta en un servidor clandestino, en lo que llamamos un sistema sombra, el software secuestrado sigue funcionando como si nada. Ni se entera de que lo han robado. Ni se entera, pero con el FP Binding, si esos datos intentan procesarse o alterarse en un chip de silicio que no tiene exactamente la misma veta de madera microscópica, el sistema se paraliza. Se bloquea por completo. Se niega a operar. Es imposible falsificar los datos en otro lugar porque el atacante simplemente no tiene el chip físico original. Pero claro, escuchando esto, si anclamos la identidad de una forma tan rígida al silicio físico, me surge una duda muy práctica. A ver, El hardware no es eterno. Las placas base se queman, los discos fallan, los procesadores se quedan obsoletos y bueno, hay que reemplazarlos de vez en cuando. desde luego. Si un sistema de alta seguridad depende de la imperfección física de un chip concreto y ese chip se fríe por una subida de tensión, se pierde el acceso a toda la información. ¿No vuelve esto al sistema increíblemente frágil ante los accidentes del mundo físico? Es una duda muy lógica y es el reto que siempre se plantea al diseñar entornos de confianza cero o Zero Trust. Claro. La respuesta corta es que el sistema requiere protocolos de transición muy estrictos por diseño. No es que el hardware no se pueda cambiar jamás, es que no se puede cambiar en secreto. Vale, no se puede hacer a escondidas. Eso es, cuando una infraestructura legítima necesita actualizar un componente, se realiza una ceremonia criptográfica de traspaso. El chip antiguo, antes de ser retirado, firma matemáticamente un certificado delegando su autoridad a la huella digital del chip nuevo. ¿Y si el chip se destruye de golpe, sin avisar? ¿Un incendio, por ejemplo? En casos catastróficos existen mecanismos de recuperación de consenso, pero requieren que múltiples partes autorizadas verifiquen físicamente el desastre. Básicamente es preferible la fricción administrativa de autorizar un cambio de hardware a la facilidad de que alguien clone tu servidor sin que te des cuenta. Entendido. Así que eliminamos la clonación silenciosa. Pero pongámonos en otro escenario. Supongamos que el atacante no quiere clonar el servidor, sino que logra infiltrarse en la máquina original. Está dentro del hardware legítimo. Vale, estamos dentro. El artículo menciona un segundo nivel defensivo, que es la monitorización de integridad del sistema. El entorno se escanea continuamente comparándose con un estado criptográfico conocido. Sí, una vigilancia constante. Y aquí hay un detalle que me llamó muchísimo la atención. Rizzari señala que la alteración de un único bit de configuración sin autorización aísla inmediatamente el proceso. Ujú. A ver, un solo bit. Hablamos de la unidad mínima de información. Aislar todo un flujo de datos por un bit suena que la seguridad es absoluta, pero exige un control milimétrico. Absolutamente milimétrico. ¿Un nivel de sensibilidad tan extremo no paralizaría las operaciones de una empresa constantemente con falsos positivos? Exige una precisión brutal, sin duda. Pero en los contextos para los que está diseñado Hyperbound, el cálculo de riesgos es diferente al de un ordenador doméstico. Hablamos de infraestructuras críticas, ¿no? Redes energéticas y demás. Exacto, laboratorios de alto nivel, redes eléctricas. En esos sectores, un simple bit alterado en un archivo de configuración podría significar que un proceso en segundo plano acaba de concederse a sí mismo permisos de lectura y escritura. Uf, claro. Y en estos entornos, prefieres enfrentarte a un falso positivo que detenga un proceso temporalmente hasta que un humano lo revise, antes que permitir un falso negativo. Un falso negativo que deje pasar una intrusión desapercibida. Eso es, una intrusión que podría desestabilizar una red entera y causar un desastre. Vale, tiene sentido. Y para cerrar este blindaje local tenemos el tercer nivel, que es la cadena de custodia operacional. El tercer pilar, sí. Se genera un identificador único, un boot ID, firmado para cada sesión de trabajo.
El artículo asegura que esto crea un rastro de auditoría perfecto desde que el dato entra al sistema hasta que sale, imposibilitando el revisionismo histórico. Ujú. Pero, ¿cómo funciona esto en la práctica? Lo fascinante aquí es cómo se utiliza la criptografía para soldar el tiempo. Imagina una hoja de cálculo gigante donde se registran transacciones. Vale. Tradicionalmente, alguien con suficientes privilegios podría entrar hoy, ir a la celda de una transacción de hace 3 meses, cambiar un número y nadie lo notaría. Borrar su rastro, básicamente. Exacto. Pero el boot ID de Hyperbound funciona entrelazando cada nueva acción con la huella matemática o el hash de la acción inmediatamente anterior. Ah, como una cadena literal. Una cadena inquebrantable. Si intentas viajar al pasado y alterar un dato de hace 3 meses, esa modificación cambia irremediablemente su huella matemática. Claro, y como esa huella afecta a la siguiente. Eso es. Cómo está enlazada con la del día siguiente y esa con la del otro. Alterar un solo número en el pasado rompe matemáticamente toda la cadena hasta el presente. O sea que el sistema grita instantáneamente que la línea temporal ha sido corrompida. Grita y se bloquea. El pasado queda totalmente sellado. Vale, recapitulando un poco esta primera parte. La máquina no se puede clonar porque está atada a las imperfecciones del hardware. Correcto. No se puede hackear silenciosamente desde dentro porque el más mínimo cambio de un bit dispara las alarmas. Ni un solo bit. Y no se puede reescribir la historia por esta cadena de custodia matemática. O sea, tenemos una fortaleza local impenetrable. La máquina sabe que sus datos son reales. Y eso es un logro tremendo. Pero claro, y aquí es donde veo el obstáculo para interactuar con el mundo exterior. A ver. Si yo tengo esos datos blindados en mi servidor local y te envío un informe crucial a ti que estás en otro país, tú sigues teniendo que confiar en mi palabra. Ujú. Para ti es solo un archivo de texto o un PDF. ¿Cómo te demuestro yo que esos datos son inmutables, sin invitarte a entrar en mi servidor? Y ese es justo el problema de aislar la verdad. De nada sirve tener una certeza absoluta a nivel local si no puedes proyectarla a nivel global. Claro, se queda encerrada. Para resolver esto, Rizzari introduce en el artículo el concepto de anclaje híbrido. Es el mecanismo que permite demostrar que posees una información válida y que existía en un momento exacto del tiempo sin tener que hacer pública la información en sí misma. Vale, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque la solución que plantea el artículo pasa por utilizar la red de Bitcoin usando un protocolo llamado Open Timestamps. Así es. Y confieso que cuando leí esto me descolocó por completo, ¿eh? Siempre asocio Bitcoin con criptomonedas, con fluctuaciones de mercado, con gente especulando. Es lo normal. ¿De verdad me estás diciendo que este protocolo de altísima seguridad para infraestructuras usa Bitcoin de una forma que no tiene absolutamente nada que ver con el dinero? Absolutamente nada que ver. Y es una confusión muy común, pero crucial de aclarar. En este ecosistema hay que olvidar por completo el precio del Bitcoin o su uso como moneda. Vale, lo borramos de la mente. Lo que utiliza Open Timestamps es la red subyacente que hace funcionar a Bitcoin, lo que se conoce como su time chain o cadena de tiempo. Ujú. Piensa en la red de Bitcoin no como un banco, sino como el reloj notarial descentralizado más robusto, inmutable y seguro que la humanidad ha logrado construir hasta ahora. ¿Un reloj notarial global? Exacto. Miles de ordenadores en todo el mundo se ponen de acuerdo cada 10 minutos sobre qué eventos han ocurrido. Usar Open Timestamps permite incrustar la huella matemática de tus datos privados dentro de ese reloj inalterable. Para visualizar este anclaje notarial, imaginemos una situación del mundo real que le pueda sonar a quienes nos escuchan. Perfecto. Digamos que por su trabajo manejan los planos de un prototipo industrial secreto y quieren poder demostrar dentro de un año que inventaron ese diseño hoy mismo. Ujú. Pero obviamente no quieren subir los planos a Internet donde la competencia pueda verlos y copiarlos. Sería un desastre. Claro, pues el uso de Open Timestamps sobre Bitcoin funcionaría como acudir a un notario ciego. Me gusta ese concepto. No necesitas mostrarle al notario los planos. Simplemente metes los planos en un sobre totalmente opaco, lo cierras y el notario, que es esta red descentralizada de Bitcoin, estampa un sello oficial con la fecha y la hora exactas en el exterior del sobre. Y para expandir esa imagen del notario ciego, ese sello en el exterior del sobre es el hash criptográfico. El código de números y letras. Eso es, representa de manera única el contenido de tus planos. La red de Bitcoin no sabe qué hay dentro. Solo certifica que ese hash específico existía el 30 de marzo de 2026 a las 10 de la mañana, por ejemplo. Vale.
Si dentro de un año alguien te acusa de robar la idea, tú sacas tu archivo original privado. Cualquiera puede pasarlo por la misma fórmula matemática, y si el archivo genera exactamente el mismo hash que está sellado públicamente en Bitcoin, la prueba es irrefutable. Porque si hubieras cambiado una sola línea en el plano a posteriori, el hash ya no coincidiría. Para nada. Sería un código completamente distinto. Es una prueba de existencia matemática avalada por terceros descentralizados. Esa es la primera mitad del anclaje híbrido, por lo que veo. Pero el artículo de Sirac añade una segunda tecnología que actúa en tándem, la persistencia descentralizada mediante IPFS, que significa Sistema de Archivos Interplanetario, CID. Pasa de ser un archivo alojado en un servidor vulnerable a ser un objeto inmutable. Y quiero asegurarme de entender bien cómo funciona IPFS, porque rompe con cómo navegamos por Internet todos los días. Rompe con todo, fíjate. Cambia por completo la arquitectura de la red. En el Internet tradicional utilizamos direcciones basadas en la ubicación, las famosas URLs. Las direcciones web de toda la vida. Exacto. Cuando escribes una dirección web, le estás diciendo a tu navegador dónde ir a buscar la información. Le apuntas a un servidor específico que es propiedad de una empresa. Vale. El problema es que el dueño de ese servidor puede cambiar la foto o el texto que hay en esa ubicación en cualquier momento. Tú visitas el mismo enlace mañana y el contenido es diferente, pero la dirección sigue siendo la misma. Tienes que confiar ciegamente en quien controla el servidor. O sea, buscar por ubicación es como dar la dirección de una estantería en una biblioteca. Yo te digo, ve al pasillo 3, estante 2. Y si el bibliotecario cambia el libro de esa estantería durante la noche, tú al día siguiente llegas, coges un libro distinto y ni te enteras de que te han dado el cambiazo. Exactamente. Esa es la vulnerabilidad. Lo que hace IPFS es cambiar a un modelo de búsqueda basado en el contenido. En lugar de buscar la información por dónde está alojada, la buscas por lo que es. Ya entiendo. El identificador del archivo, el CID que mencionabas, se genera matemáticamente a partir del contenido del propio archivo. Si volvemos a tu analogía del sobre notarial, IPFS sería como una bóveda descentralizada gigante, y el CID es el sello criptográfico inquebrantable. Vale. Si alguien sube un documento a esta red, su dirección de acceso es su propio hash. ¿Y si alguien intenta alterar ese documento para colar información falsa? Pues si cambian una sola coma del texto original, el contenido matemático cambia. Claro. Por lo tanto, el hash cambia. Y como la dirección de búsqueda es el hash, la dirección cambia. O sea que el enlace original simplemente dejaría de apuntar a ese contenido alterado. Dejaría de apuntar al instante. La interferencia se hace evidente al momento, porque el objeto original sigue existiendo inmutable en otro lugar de la red, y el objeto manipulado es forzado a tener una identidad completamente nueva y distinta. No se puede engañar al sistema sustituyendo un archivo en silencio. Es matemáticamente imposible. Es decir, la integridad y la persistencia de la información pasan a estar garantizadas por las mismísimas leyes de las matemáticas y la criptografía, en lugar de depender de las políticas de seguridad o de la buena fe de una empresa de alojamiento web. Has dado en el clavo. Y esto nos lleva a la pregunta clave de toda esta inmersión. Ya hemos visto el cómo tecnológico y es alucinante de verdad. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel humano? Esa es la gran cuestión. ¿Por qué debería importarle este nivel de complejidad a la audiencia que lidia con bases de datos, informes o noticias en su día a día? El autor habla de crear un entorno trustless. Y, a ver, me parece un término un poco tramposo, ¿eh? Porque trustless, en inglés, si lo traducimos literalmente como sin confianza, suena a que vivimos en un entorno cínico donde nadie se fía de nadie. Sí, suena un poco apocalíptico. Un poco, sí. Pero Rizzari hace una distinción vital en el texto. Aclara que trustless no significa que no se pueda confiar en el sistema. Significa que no se tiene que confiar ciegamente en él. Y si conectamos esto con el panorama general, la distinción entre poder confiar y tener que confiar lo cambia absolutamente todo. Claro. En el mundo analógico y en las primeras 3 décadas de Internet, toda la economía de la información se ha basado en la confianza humana o institucional. Confío en que mi banco no alterará mi saldo en sus servidores privados. No está generada por inteligencia artificial. O confío en que los registros de mantenimiento de esta planta nuclear no han sido maquillados para pasar una auditoría. Justo eso. Tienes que confiar. Pero claro, los humanos son falibles, tienen incentivos para mentir, y los sistemas que construyen tienen vulnerabilidades. Precisamente.
Un entorno trustless como el que plantea Hyperbond elimina esa carga psicológica y operativa. Ya no le pedimos a un regulador, a un ciudadano o a un socio comercial que confíe en nuestra palabra. Ujú. Pasamos de pedir fe ciega a proporcionar lo que Rizzari define como una prueba de existencia matemática. Se pasa de la era de la seguridad teórica a la era de la verdad verificable. Qué concepto más potente. La arquitectura criptográfica anclada al hardware habla por sí sola. Si recibes un paquete de datos certificado por este ecosistema, sabes que es real, sabes cuándo se creó y sabes que no ha sido alterado desde entonces, sin importar quién te lo envíe. Y reflexionando sobre esto, pensaba en el tremendo alivio que supondría algo así para la fatiga informativa que todos sufrimos. Ya te digo. Para quienes buscan mantenerse bien informados, para quienes toman decisiones estratégicas basándose en datos de terceros, tener que estar constantemente con la guardia alta es agotador. Es un desgaste tremendo. Leer un informe de mercado y preguntarse si las gráficas han sido alteradas a posteriori, o ver un vídeo y dudar de si es un deepfake, consume muchísima energía mental. Auditar constantemente la realidad, Te deja exhausto. pues este estándar de verdad matemática quita un peso enorme de encima. Te llega un documento, verificas su sello inmutable en cuestión de milisegundos a través de IPCS y la cadena de tiempo de Bitcoin, y la certidumbre es total. Total y absoluta. Recuperas esa energía para analizar la información en lugar de gastarla intentando averiguar si es real. Es una forma literal de recuperar el control sobre la realidad digital, fíjate. En sectores críticos como la investigación biomédica, la publicación de pruebas legales o el control de infraestructuras energéticas, operar bajo un modelo de verdad verificable no es solo una mejora de eficiencia, Ujú. es una salvaguarda esencial contra el caos que puede provocar la desinformación hiperrealista. Qué análisis a fondo tan fascinante hemos hecho hoy. Hemos partido del reconocimiento de que los cortafuegos y las contraseñas clásicas ya no pueden protegernos de atacantes que manipulan la información desde dentro o generan falsificaciones perfectas. Así es. Hemos visto cómo la verificación nativa del protocolo Hyperbound 1.2 ataja esto desde la raíz. Primero anclando cada operación a las imperfecciones microscópicas del silicio físico. Ujú. Segundo, aislando cualquier proceso al menor cambio de un bit. Ah. Y tercero, sellando el historial operativo para evitar manipulaciones pasadas. El blindaje perfecto a nivel local. Y finalmente, entendimos cómo ese blindaje local se proyecta al mundo entero, usando el reloj descentralizado de Bitcoin y el direccionamiento por contenido de IPFS, creando datos que son matemática y criptográficamente inmutables y verificables por cualquiera. Y esto plantea una pregunta importante a medida que avanzamos hacia esta nueva era. A ver, Si el ecosistema de Sirac y la tecnología Hyperbound logran estandarizar esta verdad matemática a nivel industrial, haciendo que la infraestructura crítica y los grandes medios de comunicación adopten la verdad verificable, inevitablemente esto permeará a la sociedad en general. tiene todo el sentido. Entonces, ¿cómo cambiará eso nuestra forma de consumir información diaria? Esa es la verdadera cuestión que nos deja pensando. Y nos llevamos esta reflexión para darle una vuelta. En un futuro muy cercano, donde la prueba de existencia criptográfica y el sello inmutable sean fáciles de implementar y se conviertan en el estándar absoluto de lo auténtico, Ujú. llegará un punto en el que empezaremos a asumir automáticamente que cualquier noticia, cualquier fotografía o cualquier documento que no incluya este sello de verificación nativa es por defecto una mentira o una manipulación. Estoy seguro de que hacia ahí vamos. Es un cambio de paradigma brutal sobre cómo percibiremos la realidad. Y bueno, hasta aquí nuestra exploración de hoy. Esperamos que al otro lado sigan cultivando esa curiosidad insaciable sobre hacia dónde nos lleva la intersección entre la tecnología, la criptografía y la verdad. Hasta la próxima.